Nuevamente en la ruta. El viaje me llevará a recorrer algunos ambientes naturales del Chaco húmedo en Argentina. En el noreste de la provincia de Santa Fe se encuentra Jaucanigás, uno de los 23 sitios Ramsar que tiene el país. Los sitios Ramsar son humedales de importancia biológica y cultural. Jaucanigás significa gente de agua en lengua avipona, el pueblo originario que pobló estas tierras en el norte santafesino. Hoy, la región es la más diversa en plantas y animales de la provincia. En el área, además de la producción de caña de azúcar, se produce algodón. La cosecha 2023 en Santa Fe contribuyó con el 9% de la producción nacional, al obtener 80.000 toneladas de algodón. Saliendo de Buenos Aires y luego de recorrer 800 kilómetros por la ruta 9 y 11, se llega a Villa Ocampo. Una avenida arbolada nos lleva a la villa turística San Vicente. Finalmente, la primera parada en el viaje, el Portal del Humedal, un complejo de cabañas que queda a orillas del río Paranaminí, que todos llaman Paranacito. Al amanecer del día siguiente, comenzará la expedición por Jaucanigás. En todo el primer día se navegará el río Paranaminí, partiendo del camping de caza y pesca de Villa Ocampo. Como el río se encuentra casi 2 metros más abajo del nivel normal, debido a la sequía, la embarcación más apropiada para navegarlo fue un piragüón. La pequeña travesía la realizo junto a mi amigo y fotógrafo Gustavo Marasco, guiados por Nicolás Paillet. Los primeros kilómetros debimos conformarnos con disfrutar del paisaje. No aparecía mucha actividad. A medida que nos alejábamos y la baja temperatura de la mañana lentamente subía, empezábamos a descubrir algunas especies del lugar. Un grupo de cigüeñas, en lo alto, aprovechaban las térmicas para mantenerse planeando con las alas abiertas. En la selva en galería aparece la primera águila negra, también llamado gavilán cangrejero grande. No muy lejos, un martín pescador grande. En donde el río formaba playas, era frecuente ver parejas de chorlitos de collar buscando comida. En unos arbustos sobre el agua tomaban sol un grupo de garrapateros o anochico, de color negro carbón y pico muy particular. Me llamó la atención encontrar una población residente de churrinches. Pude observar varios entre adultos y juveniles en todo el trayecto. Después de unas horas de recorrido, nos llamaba la atención que no observábamos yacarés en las orillas. Era notorio que al secarse las zonas bajas, bañados y lagunas, permitían el avance del ganado y personas. En un momento vemos lo que sospechábamos, un yacaré flotando muerto. Había sido cazado para sacarle la cola. Es la parte del cuerpo más valiosa porque posee mayor cantidad de carne. Ya a esta altura del recorrido podríamos comprobar las dos caras del lugar. Por un lado, la rica diversidad biológica y por el otro, la falta de control sobre la caza y el manejo de potreros.
Otra águila negra sobrevuela sobre nosotros. El aliso de río es una especie pionera. Se propaga rápidamente ocupando bancos de arenas y terrenos donde antes había agua. Frenamos la marcha para contemplar un ejemplar de anaconda amarilla o curiyú que descansaba en la orilla. Luego de recorrer unos 45 kilómetros por el río, era el momento de bajar para hacer una caminata, comer y luego emprender el regreso. En el lugar había una importante actividad de cachir las chicas. Al rato ya estaban las milanesas de surubí. Un cardenal copete rojo nos observa desde cerca. No muy lejos, un chingolo. Fugazmente, un macho de chororó. En una laguna cercana, un solitario gaviotín chico fluvial. También solo, un pitotoy grande. Cerca de las cachirlas, un grupo de remolineras pardas se movían por el suelo. De regreso, nos detuvimos para ver a un ñacurutú que nos dio la espalda en todo momento. Finalmente, en un sector de mucho camalote, aparecieron algunos yacaré negro. La mayoría abandonaban la costa cuando nos acercábamos. En los árboles cercanos se movían una familia de monos carayá. A poco de llegar, no dejo de registrar unas estructuras de madera que se mantienen en pie de un antiguo puente de la Forestal, una empresa que explotara irracionalmente el Quebracho Colorado durante el siglo pasado. En un próximo video me explayaré sobre el tema. Finalmente, también llama la atención cómo se retiró el agua de los muelles, mostrando lo bajo que está el río y el impacto que está generando una sequía que lleva varios años. Y así estábamos arribando al embarcadero para terminar el recorrido fluvial del primer día. Aún quedará un relevamiento por tierra, pero eso será en un próximo video. Hasta entonces.